Sí. Capítulo 4, voy a leer 2 versículos y entonces voy a irme a Salmo. Al Salmo 111, versículo 10. Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6, dice la palabra de Dios. Vamos a ponernos en pie para hacerle reverencia merecida a la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios así: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Salmo 111, versículo 10. Salmo 111, versículo 10. La palabra dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Padre Dios Todopoderoso, gracias te damos en esta noche, porque hasta aquí tú nos has traído. Gracias te damos, Padre, porque sabemos que tu presencia está aquí, está con nosotros. Gracias te damos, Padre, porque sabemos que tú has recibido esas adoraciones, esas alabanzas, y ahora vas a ministrarnos. Y lo que haya en nuestros corazones, conforme a tu voluntad, Padre, sabemos que lo vamos a tener. En tus manos nos ponemos. Abre nuestra mente, abre nuestros corazones. Amén. Se pueden sentar. Gloria a Dios. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que debemos de andar sabiamente. Muchos, aunque seamos cristianos, se nos olvida el hecho que debemos de andar sabiamente en todo tiempo para con los de afuera y para con los hermanos. Dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Eso también lo dice en Proverbios capítulo 1, versículo 7, no vamos a ir allí, y Proverbios capítulo 9, versículo 10. Pero hay otro lugar en donde lo dice, que es en Job capítulo 28, que yo quiero sí ir allí. Y dice en Job capítulo 28, dice la palabra: y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. O sea, si no es el principio, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Quiere decir que cuando estamos llenos del Señor, entonces podemos decir que somos sabios. El temor del Señor es la sabiduría. En antes, cuando yo le estaba haciendo la explicación de lo que el cumplimiento de año y el descumplimiento, la segunda parte hablé de que para aquellos que no estaban casados podían agacharse en el día de su cumpleaños y dejar que el año le pasara por encima. Hubo una persona aquí que me dijo, pastor, desde ahora en adelante me voy a sentar
en la primer fila para cuando yo cumpla años, o para cuando cumplan años, los años no me caigan a mí. Y hasta cierto punto eso tiene mucho sentido, porque sentándose en la primer fila va a estar más atento a la palabra de Dios, se va a llenar más del Señor y los años le van a caer a otros. Porque es el Señor el que te da la vida. Es el Señor el que te aviva. Es el Señor el que te da la sabiduría. Y en esta tarde vamos a hablar sobre la sabiduría. Hay muchos que se creen sabios y no entienden lo que es la sabiduría, porque piensan de que haciendo o recibiendo aquí lo que quieren, ya han cumplido sus metas. ¿Y de aquí para dónde? ¿Y de aquí para dónde? La palabra nos dice que tenemos que tener al Señor, ser lleno del Señor para ser sabio. Yo voy a ir a algunos proverbios, y ustedes saben quién escribió Proverbios. El rey Salomón, que al principio fue muy sabio por cuanto le pidió al Señor que lo llenara de sabiduría para poder guiar a su pueblo. Ya después esa sabiduría se le fue por cuanto comenzó a hacer lo que él pensaba que le era de bien o le servía. Pero todos sabemos, mi hermano, todos sabemos que nuestra estadía aquí es limitada. Hoy estamos, pero de aquí a 20 años no sabemos dónde, ni siquiera si vamos a estar. Es decir, que todo aquí es temporal. Entonces nosotros, si somos sabios, vamos a trabajar para esa eternidad, vamos a depositar en ese banco eterno, vamos a construir en ese hogar celestial. Yo quiero que vamos a comenzar con el Proverbio capítulo 3. Y allí en los Proverbios vamos a estar un poquito. Proverbio 3, del 13 al 15 nos dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y su fruto más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. ¿A qué? A la sabiduría. Todo lo que tú puedas desear aquí en este mundo no se puede comparar a la sabiduría. Y la sabiduría es la llenura del Señor. En estos días la pastora hace el devocional por la mañana y yo puse mi Biblia debajo de la de ella, y ella, porque tenemos varias Biblias de diferentes colores, ¿no? Y ella se llevó la de ella y se llevó la mía también, y por la mañana cuando yo fui a ver la mía no estaba. No estaba, y eso me llevó a un versículo que queda en Isaías. No vamos a ir allí,
donde dice de que habrán y vienen tiempos donde muchos van a estar buscando la palabra de Dios porque van a andar perdidos y no la van a encontrar. Ahora tenemos la oportunidad de vida, la oportunidad de llenarnos de sabiduría, que viene del Señor, llenarnos del Señor. Allí mismo en Proverbios 3, versículos 18 y 19, nos dice, y hablando de la sabiduría, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Aleluya. Ella es árbol de vida. Muchos estamos equivocados, mi hermano. Y bienaventurados son los que la retienen. ¿Qué quiere decir eso? Las que no dejan que se aparte la sabiduría, las que andan sabiamente en todo tiempo, son los bienaventurados. Entonces dice el siguiente versículo: Jehová con sabiduría fundó la tierra. O sea, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si estoy lleno de sabiduría, porque si no estoy lleno de sabiduría, ese versículo no significa nada. Tenemos que estar llenos del Señor para poder decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo nos llenamos del Señor? Constantemente, diario. No solamente cuando venimos a la iglesia. Sí, tenemos que venir a la iglesia para recibir, pero constantemente, a diario, tenemos que estar echando la gasolina de vida, que es la presencia de Dios, para poder funcionar. Y funcionar de la manera de Dios. Porque no es funcionar simple y sencillamente. Entonces dice la palabra: Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. La sabiduría viene primero y después viene la inteligencia que afirma, que te da la seguridad, la certeza. Que te da la certeza, pero tienes que estar lleno de sabiduría. Allí mismo Proverbios 4, 5 y 6 nos dice: adquiere sabiduría. Adquiere inteligencia. Ok, adquiere significa que cuesta. Que cuesta. Y esto, tú no vas a ir a Walmart, ni vas a ir a Publix, ni vas a ir para comprar. Esto te cuesta tu tiempo, te cuesta tu esfuerzo. Esto te cuesta hacer lo que no te gusta hacer. Venir a la iglesia, darle la mano al caído, levantar al que no tiene fuerzas. Dice la palabra de Dios: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides, ni te apartes de las razones de mi boca, dice el Señor. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Eso quiere decir llenura de la presencia de Dios ante todo, ante dinero, ante comida. Hay muchos de que por la mañana no funciona si no se toman el café. Hay otros que por la mañana no funciona si no se come un buen desayuno. Yo les voy a decir, yo no funciono si no me lleno de sabiduría antes de salir de mi casa. Antes de salir de mi casa. Entonces dice la palabra: sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría.
Adquiere sabiduría, cueste lo que cueste. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Aquí la inteligencia que está hablando no es la inteligencia del mundo, porque hay muchos que en el mundo han tenido éxito. Pero si llega el día de que el Señor viene por su iglesia, le garantizo de que no se van a ir con el Señor. Porque el éxito del mundo no te va a llevar a ese lugar eterno. El éxito que te lleva al lugar eterno es el éxito que tú adquieres a través de la palabra, a través del Señor, que te llenas de sabiduría. Allí mismo Proverbios capítulo 15, versículo 33, les voy a dar unos cuantos, porque ahorita vamos a ir al Nuevo Testamento. Pero por ahora dice la palabra: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Como lógico, ustedes saben, porque yo sé de que ustedes son lo suficientemente sabios para saber que cuando se habla de temor se habla de reverencia. No se habla de miedo. Al Señor no se le tiene miedo. Al Señor uno se acerca y se le hace reverencia, así como a un padre cuando uno está pequeño le tiene que hacer reverencia para aprender cómo caminar, para aprender cómo funcionar. Asimismo tiene que aprenderse del Señor. Entonces dice la palabra: el temor de Jehová es enseñanza. La reverencia de Jehová es enseñanza de sabiduría. Y a la honra precede la humildad. Hay que ser humilde para llenarse de sabiduría. Aquellos que se creen muchas cosas en este mundo, nunca se podrá llenar de sabiduría. Y créame, lo estoy diciendo yo, una persona que en otros tiempos me creí mucho, pero que el Señor dijo: al lado de mí nada tú eres. Sí, Señor, amén. Yo te voy a enseñar. Esa enseñanza que Él me dio es la enseñanza que yo quiero compartir. Porque sinceramente a mí me gustaría ver a toda persona aquí cuando yo vaya para el cielo. Me gustaría verlo en el cielo. Dice allí mismo en el capítulo 16, versículo 16: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. O sea, mejor es adquirir sabiduría que todo el dinero y el banco que tú te puedas imaginar. Mejor es adquirir sabiduría que haberte ganado el Powerball ese de 1.6 billones de dólares. Hay muchos que se lo quisieran ganar, pero pocos quieren adquirir sabiduría. Oiga, esperan, miren bien, esperan en una cola tiempo enorme, tiempo para comprar un ticket, dos tickets, lo que sea. Pero para venir a la iglesia y entrar a la iglesia no esperan. Ni hacen cola ni nada por el estilo. Y en la iglesia se llenan de sabiduría. Yo quiero que vayamos a Eclesiastés.
Eclesiastés capítulo 10, versículo 12. En donde la palabra me dice, las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. La palabra de la boca, o sea, la sabiduría, te cambia la manera de pensar, te cambia la manera de hablar, te cambia la manera de conducirte. Ya las palabras te cambian. Y dice la palabra que son llenas de gracia. Mas los labios del necio causan su propia ruina. Y es que los necios nunca van a poder entrar en el reino. Solo aquellos que adquieren sabiduría van a entrar y ver al Señor como tal. Proverbios, vamos a regresar a Proverbios capítulo 13, versículo 10. Y entonces voy allí mismo en el capítulo 13 a leer versículo 20. Y dice la palabra de Dios en el versículo 10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Con los avisados, con los que están llenos de la presencia de Dios, con los que se están avisando con esta palabra. Dice la palabra de Dios: por falta de conocimiento mi pueblo perece. Dice allí en el versículo 20, el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Entonces, mi hermano, esta es una forma de que debemos de pensar en esto y comenzar. Si aquellos con quien andamos no reciben la palabra ni se quieren ser sabios, debemos entonces tirarnos de rodillas, orar por ellos, pero cuidarnos de no andar para no caer en su necedad. Hay un dicho en el mundo que dice: dime con quién anda y te diré quién eres. Cuando tú andas con una persona que no quiere nada con Dios, a la larga tú te vas también a apartar. Por lo tanto, anda con aquellos que se llenan y que buscan más y que quieren más y que quieren llenarse más y que nunca tienen lo suficiente. Porque es que Dios es tan grande, déjenme decirle esto: Dios es tan grande que Él tiene para darte todos los días. Y tú nunca vas a poder rebosarte. Yo quiero que ahora vayamos a Santiago capítulo 1. Santiago hacia atrás de la Biblia. Capítulo 1. Voy a leer el versículo 5 y 6. Y yo sé que aquí todos se lo saben. Dice la palabra de Dios: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, aleluya, pídala a Dios. Pídala a Dios. No dice pídala a su amigo. No dice pídala a su marido, pídala a su mujer, pídala a su hijo, pídala a su hija. Dice pídala a Dios.
el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Eso es afirmación, le será dada. Pero pida con fe, aleluya. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces usted quiere llenarse de sabiduría, usted quiere llenarse de poder, usted quiere estar firme. No solamente en la iglesia, quiere estar firme siempre, quiere estar seguro. Eso no depende del mundo, depende de las cosas del mundo, depende de su relación con Dios. Amén. De su relación con Dios, lo voy a volver a decir. Allí mismo Santiago capítulo 3. Versículos 17 y 18 nos dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Entonces usted sabe que si algo usted está haciendo que no es primeramente pura, no es sabiduría de lo alto. Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces la sabiduría, mi hermano, trae paz. Y yo creo, con toda sinceridad, que eso es lo que más necesitamos. Aquel que vive en paz, aquel que vive con su mente segura y tranquila, es aquel que está lleno de vida. Hay muchos enfermos. Hay muchos enfermos. Y esos que están enfermos, les aseguro, no están llenos de sabiduría. Porque no están llenos de Dios. Dice Efesios capítulo 5. Versículo 15 al 17. Efesios capítulo 5 del 15 al 17. Dice la palabra de Dios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Tú solamente puedes andar como sabio si estás lleno de sabiduría. Y solamente te puedes llenar de sabiduría si estás, así como dijo mi hermano, si estás sentado en la línea de adelante y recibiendo, llenándote de Dios. Entonces dice la palabra, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dijo el Señor, oye, en el mundo vas a tener aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Porque el Señor, dice la palabra, y ahorita se lo voy a enseñar en Lucas capítulo 2, dice la palabra que el Señor crecía en sabiduría. Dice la palabra de Dios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Tienes que entender, y no solamente entender, sino hacer. Sea hacedor de la palabra, no tan solo oidor. Hay muchos, mi hermano, y déjenme decirle, hay muchos, y se lo digo,
con toda sinceridad. Hay muchos de que escuchan por este oído y se le va por este. A esos, no, el Señor no puede. Pero aquel que se esfuerza para retener lo que el Señor le está dando y para hacer la voluntad de Dios, caminar conforme al Señor, y está chispa y se esfuerza para despertar y para estar atento, y desde por la mañana coge la palabra, a ese el Señor le llena de sabiduría. Mire, déjenme decirle, ahora por la gracia de Dios, yo no me estoy levantando a las 4 para ir a recoger a una persona al trabajo. Pero hasta hace un mes yo me levantaba a las 4. Los domingos, a las 3, perdón, me levantaba porque a las 4 salía. Los domingos me acostaba a las 12. Yo no dejaba de venir aquí a compartir la palabra, ni dejaba de estudiar, aunque nada más dormía 3 horas en ese día, porque yo sabía que mi victoria estaba en la llenura de la sabiduría que venía de Dios. Dice Efesios, capítulo 5, versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Yo puedo solamente ser entendido de cuál es la voluntad de Dios si estoy recibiendo de su palabra. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Dice la palabra: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, o sea, es sabio del mundo, hágase ignorante. Hágase ignorante a las cosas del mundo. ¿Por qué? Para poder recibir y poder llegar a ser sabio. Y eso tiene lógica, porque mire, le voy a explicar. Si usted está lleno, su mente está llena de la basurita del mundo, entonces usted no tiene la capacidad para llenarse de la sabiduría de Dios. Tiene que vaciar ese disco duro. ¿Alguno de ustedes ha tenido un teléfono que está lleno completo? ¿Y verdad que no funciona muy bien? Hay que vaciarlo para que pueda funcionar. Asimismo, tiene que hacer para llenarse de la sabiduría de Dios y poder caminar en victoria. Y lo que yo le estoy diciendo es para su bien, no es para el mío. Ya yo estoy haciendo lo que estoy aquí compartiendo y lo que el Señor me ha pedido que comparta. En el capítulo 2 de Lucas, le voy a enseñar 2 versículos nada más. El versículo 40, el 2:40, donde dice la palabra: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba. Fíjense bien, crecía y se fortalecía. Y se llenaba, aleluya, se llenaba. ¿De qué? Sabiduría. De sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él. Amén. Usted se llena de sabiduría, mi hermano, mi hermana, y la gracia de Dios viene sobre usted. Amén. Dice el versículo 52, y Jesús crecía. Aquí ya mencionan el nombre, y Jesús
crecía en sabiduría. Esa palabra crecer significa de que ya a diario se llenaba al punto de que tenía que crecer, porque no tenía capacidad de llenarse más si no crecía. Entonces así mismo tenemos que hacer nosotros. ¿Cómo? Con la presencia de Dios. Ser los primeros en la banca, ser los primeros en llegar a la iglesia, ser los primeros de rodillas por la mañana, ser los primeros en la Biblia, en la palabra, ser los primeros en compartir, ser los primeros en hacer la voluntad de Dios. Y dice la palabra, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Usted crece en gracia para con Dios, también es para con los hombres. Yo quiero que, y ya casi vamos a terminar, no vamos a demorar mucho más. Yo quiero que vayamos de regreso al Proverbio capítulo 8. Proverbio capítulo 8. Voy a ir a un par de lugares más. Proverbio capítulo 8, versículo 1, voy a leer primero. Y dice: ¿no clama la sabiduría y da luz y da a su voz la inteligencia? Es una pregunta. Entonces el versículo 7 al 9 nos dice: porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ella cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas y entendidas. Cuando uno está lleno de sabiduría, uno cambia. Ya esa mentira, ya esa cuestiones necias que antes hacía, la deja de hacer. Ya confía en Dios, porque Dios es el que le suple, porque Dios es el que le guía, porque Dios es el que está presente en su vida. Sabiduría, el significado. La sabiduría es el arte de alcanzar el éxito con Dios, de formar el plan correcto para llegar a los resultados deseados por Dios. Su asiento es el corazón, el centro de la decisión intelectual y moral. Yo quiero que vayamos, para finalizar, a Primera de Reyes. Y yo sé de que todos aquí conocen estos versículos. Primera de Reyes capítulo 3. Versículo 9. Voy a leer dos versículos donde Salomón le pide al Señor, después que el Señor le dice: oye, pídeme lo que tú quieras. Si el Señor nos dice a nosotros: pídeme lo que tú quieras, muchos dirían: ganarme el Powerball, o que se me llene el banco de dinero. Pero Salomón dijo así: da pues a tu siervo corazón
entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? El versículo 12 dice: he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Aleluya. Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Mi hermano, nosotros tenemos que pedirle al Señor, conforme a su voluntad, que nos llene de sabiduría y estar atentos a su palabra para rebosar de su palabra y ser sabio en lo que hablamos, en lo que hacemos, guardando eso de que solo Dios nos puede dar. Gracias, Señor. En esta tarde o en esta noche, yo voy a pedir que nos pongamos en pie y vamos a estar orando para que el Señor nos llene, para que el Señor nos llene de tu presencia, para que el Señor nos llene de su palabra. Yo le voy a pedir a Mario que venga adelante, por favor, para que el Señor nos llene. Porque yo sé que aquí hay muchos que quieren cambio en su vida. Yo sé que aquí hay muchos que quieren en sus vidas mejoría. Y no estoy hablando mejoría económica, no estoy hablando mejoría espiritual, de que déjenme decirle, la palabra dice, oye, busca primeramente el reino y mi justicia y yo te voy a dar todas las cosas. Pide ser lleno del Señor. Amanece desayunando palabra. Acuéstate con palabra para soñar palabra. Durante el día camina palabra. Y tú vas a ver cómo tú vas a cambiar. Porque la victoria el Señor te la quiere dar. Amén, amén. Yo quiero y pido que tú seas lleno de Dios. Amén. Que tú seas lleno de Dios. Sí, Señor, gracias, Padre. El Señor te quiere llenar. Ayúdanos, Señor. Yo voy a estar orando en lo que mi hermano Mario canta esa canción y yo quiero que lo reciban. Aleluya. ¿Cuántos quieren decir con toda franqueza, con toda verdad, mi vida está llena de ti, Señor? Mi vida está llena de ti. Aquí muchos pueden ser llenos del Señor, pero tienen que querer ser llenos del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre Dios Todopoderoso, la gloria y la honra es tuya. Fíjate, Padre, que aquí estamos. Sí, Señor. Padre, porque te necesitamos. Estamos cansados, Padre. Estamos cansados, Padre, de buscar la llenura, Padre,
la satisfacción. Y Padre, el mundo no puede dar lo que tú das. Solo en ti encontramos lo que necesitamos. Gracias, Señor, te damos. Padre, sabemos que tenemos que buscar, Padre, tu palabra. Sabemos que tenemos, Padre, que venir más a la iglesia. Sabemos, Padre, que tenemos que buscarte, que buscar tu presencia más. Porque tú dices en tu palabra, Padre, que buscando tu presencia, tú te encargas de suplir todas nuestras necesidades. Padre, sabemos que esto aquí es temporal. De aquí un día, no muy lejano, nos vamos. ¿Para dónde vamos? Depende de nuestra conducta, nuestro cambio, nuestra llenura tuya. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a ser sabios. Ayúdanos a caminar como sabios. Gracias, Señor, te damos. La gloria y la honra es tuya, Padre. Mira, Padre, este grupo, mira, Padre, toda persona de que está, Padre, en este día aquí, y todas personas que van a ver, Padre, aleluya, a través de las redes sociales. Este mensaje, Padre, que viene de ti. Padre, gracias, aleluya. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. Y sabemos, Padre, que tu palabra, así como dice, que todo lo que pidamos conforme a tu voluntad, y esto de tu voluntad, tú así lo vas a cumplir y nos lo vas a dar, aleluya. Gracias, Señor. Gracias porque la promesa, Padre, es para nosotros y toda la familia. Y nosotros, Padre, declaramos victoria en esta noche, Padre. Victoria a nuestra familia, victoria, Padre. Y sabemos, Padre, que tú estás con nosotros y vas a seguir con nosotros. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Señor. Tú estás en mí, aleluya. ¿Cuántos dicen aquí, tú estás en mí, aleluya? ¿Cuántos dicen, tú estás en mí? Tú estás en mí. Tú estás en mí. Aleluya.